El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, en su testimonio anticipado por el caso Tráfico de Influencias, aseguró que el expresidente Rafael Correa formaba parte de un plan para destituir a la fiscal general, revisar su condena y regresar al país. Con 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la OEA aprobó una resolución de condena contra el Ecuador por la intrusión en la Embajada de México en Quito. 2 comisiones se disputaron las comparecencias de ministros por la crisis diplomática con México y los correístas provocaron incidentes. 7 cantones de 4 provincias del país sufren cortes de luz sin aviso de las autoridades y se agrava por el aumento de las temperaturas. 2 de los 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia se excusaron de analizar el habeas corpus a favor de Jorge Glass, quien se encuentra preso en la cárcel La Roca en Guayaquil. 342 millones de dólares serán empleados en el plan de desnutrición crónica infantil, que aspira a atender a 600,000 menores de 2 años y 100 embarazadas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Televistazo. En la Corte Nacional se desarrolla la recepción del testimonio anticipado por el caso Independencia Judicial. Hola, Estefan. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. En la diligencia participan el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, y otros procesados. Jacqueline Rodas lo informa. Sí, terminó ya el testimonio anticipado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Duró más de 3 horas y en este testimonio él contó que el 29 de marzo de 2023 viajó a Sao Paulo, Brasil, para el siguiente día reunirse con el expresidente Rafael Correa. Muñoz dice que él buscaba apoyo del correísmo en la Asamblea ante un posible juicio político y que Correa condicionó ese apoyo al respaldo que en cambio él dé a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, en una agenda de varias actividades que tenían preparadas tanto en la justicia como en otros estamentos del gobierno. Ha dicho Muñoz que el expresidente Rafael Correa cooptó a la justicia, mencionó a 2 ex jueces de la Corte Nacional, Luis Rivera y también Byron Guillén, quienes según el relato de Muñoz estaban listos para conceder un recurso de revisión y que luego el expresidente Rafael Correa pueda volver al país. También ha dicho que estaban involucrados Allen Berbera, quien días después resultó ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y en cambio esta parte de la agenda o hoja de ruta, como él le llamó hoja de ruta, era destituir a la fiscal Diana Salazar e incluso también tomar el puesto del fiscal subrogante, nombrando a una candidata mujer cuyo nombre dijo no recuerda. Escuchemos a continuación fragmentos de lo que fue este revelador testimonio anticipado de Javier Muñoz. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Vivian Hernández tenía una relación directa con Wilman Terán y así también con Rafael Correa. Él prácticamente con su abogada Vivian Hernández le había hecho toda la gestión a Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que sea designado presidente. Había ya la agenda con Byron Guillén y Luis Rivera, con los que él se había reunido. No sé si el mismo día en que se reunió conmigo en Sao Paulo o unos días antes, pero se había reunido con ellos para suspender a la fiscal general de la Nación y para destituirla. Byron Guillén me confirma que, efectivamente, había ya con Luis Rivera la tesis para poder admitir este recurso desde el señor Galarza y así poderlo regresar al país a Rafael Correa Delgado. Javier Muñoz también lanzó acusaciones en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Dijo que tuvo una reunión con él y luego con Aparicio Caicedo, quien le pidió que emprenda acciones en procesos judiciales relacionados con ministerios, también para sacar a Iván Saquicela, entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, de su cargo, y para que se consiga el regreso de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional. A partir de la 1:30 de la tarde hay 2 testimonios anticipados más, el de Alex Palacios, pieza clave también en el caso Metástasis, en el caso Purga y en este caso de obstrucción a la justicia, y luego vendrá Marcela Vaca, quien fue subdirectora de control disciplinario del Consejo de la Judicatura.
Noboa AMLO. El choque diplomático. Hubo gritos y desacuerdos en la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea, a la que llegaron 3 ministros a responder sobre la incursión en la Embajada mexicana. La sesión se declaró reservada y luego fue suspendida. Adriana Bermeo con los detalles. Con un nuevo escándalo, la Asamblea Nacional vuelve de la vacancia legislativa. ¡Danos la palabra! ¡No violes el procedimiento parlamentario! Los ministros Mónica Palencia, Gabriela Sommerfield y Giancarlo Lofredo llegaron a la Comisión de Relaciones Internacionales antes de las 7 horas. Esta mesa legislativa los llamó para responder sobre la incursión en la Embajada mexicana y la posterior crisis diplomática que desencadenó este hecho. Pero no fue la única convocatoria. La Comisión de Fiscalización también había citado a los ministros para que comparezcan sobre el mismo tema a las 7 horas de este miércoles. Usted no la está concediendo de manera oportuna. La de Relaciones Internacionales era, en un principio, a las 8:20, pero a las 23 horas de ayer cambió la agenda para las 6:50. Los cambios de hora para las sesiones de ambas comisiones que se dieron desde el lunes fueron apenas el principio. Los problemas continuaron con la instalación de la sesión. Asambleístas correístas pidieron ser parte de las comparecencias, por lo que la sala quedó pequeña. De manera oportuna nosotros enviamos por medio de ETS nuestra participación en esta sesión. Insistieron a gritos en que se cambie de lugar, pero el oficialista Jonathan Parra, presidente de la comisión, no dio paso. La sesión se instaló con media hora de retraso y lo que sí se aprobó fue el cambio del orden del día para que sea la Mesa Legislativa de Relaciones Internacionales la que se encargue de fiscalizar la incursión en la Embajada de México. Esto también causó el rechazo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que pidieron la apelación de la presidencia cuando la sesión se declaró reservada. Porque la ministra Palencia iba a entregar información confidencial. Finalmente la sesión se suspendió. Solo la ministra de Gobierno intervino. Los correístas se negaron a abandonar la sala. Aún no hay fecha para la reinstalación de la sesión, pero sí se decidió que al ser reservada solo participarán los miembros de la comisión, 2 asambleístas por bancada y un asesor por ministro. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó ante la Comisión de Relaciones Internacionales que pidió a México que entregue al ex vicepresidente Jorge Glass para evitar una crisis diplomática porque no correspondía el asilo. Paul Romero con el informe. Explicaciones de los ministros de Gobierno Mónica Palencia, de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfield, de Defensa Giancarlo Lofredo sobre la incursión a la Embajada de México quedaron a medias. Palencia fue la única que intervino. Informó que el 27 de diciembre, 9 días después que Jorge Glass se refugiara en la sede diplomática para evitar la prisión, la embajadora Raquel Serur y Roberto Canseco, jefe de Cancillería, le solicitaron toda la información sobre Glass. Según Palencia, con los diplomáticos mexicanos, analizaron los inconvenientes sobre la concesión de asilo a Glass por su condición de sentenciado por actos de corrupción. Y recordamos los requisitos de procedibilidad del mismo, leyendo con mucha atención y entendiendo todo el convenio sobre el asilo. Esto es, requisitos vinculados a la inexistencia de sentencia condenatoria, entre otros, pues los datos previos que yo tenía arrojaban una suma próxima a los $15 millones en perjuicio de los ecuatorianos. Informó que por escrito solicitó al gobierno de México que evite dar el asilo hasta que se emita un informe sobre su estatus jurídico. El escenario cambió el 5 de enero, cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, ordenó la captura de Glass por otro caso de corrupción en la reconstrucción de Manabí después del terremoto de 2016. Es así que el 18 de enero el gobierno solicitó a México que permita el ingreso de la fuerza pública a la embajada para cumplir con la orden del juez, pedido que fue negado. Ante el impasse diplomático, Palencia dijo que se excusó ante el presidente Daniel Noboa de continuar con el caso para que asuma la Cancillería. Sobre la incursión de la policía a la embajada no reveló detalles. Son decisiones de Estado. Yo voy a entregar toda la documentación con el carácter de reservada al presidente de la comisión
En ese momento, la legisladora oficialista Lucía Jaramillo pidió que se declare la sesión reservada. Por los incidentes y gritos de los correístas, las comparecencias terminaron abruptamente. La OEA aprobó una resolución de condena al Ecuador por su intervención armada a la embajada mexicana en Quito. En la sesión no participó la delegación de ese país. Francisco Garcés con los detalles. El Consejo Permanente de la OEA condenó la acción del gobierno ecuatoriano que incursionó con la policía en la Embajada de México en Quito y sacó por la fuerza a Jorge Glass. 29 países aprobaron la resolución de condena a la que la delegación ecuatoriana se opuso. Solo El Salvador se abstuvo, mientras Venezuela y México no estuvieron presentes. Tras la votación de la resolución propuesta por Colombia y Bolivia, vinieron las intervenciones con un denominador común: ratificar que el Ecuador violó la Convención de Viena con su acción, pero a la vez llamar al diálogo al Ecuador y México para solucionar sus diferencias. Creo que si el gobierno del Ecuador le prestara atención a sus diplomáticos, esta situación no se hubiera dado. Bolivia, con mucho respeto, invoca al gobierno de la República del Ecuador a reflexionar sobre su accionar y el daño que está causando al derecho internacional, y le invoca a tomar una posición reflexiva y consciente de lo que realmente ha pasado. El rechazo fue matizado con un recordatorio a los estados para respetar las normas internas de los países y otras como las de concesión de asilo, que no se puede otorgar a personas enjuiciadas o condenadas por delitos comunes como el caso de Glass. Así se posicionó en el Consejo la tesis del Ecuador. Se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. El artículo 41 específicamente impone a las personas que gozan de privilegios e inmunidades el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y dispone que los funcionarios locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Ese fue el énfasis que el vicecanciller Alejandro Dávalos puso a su intervención. Mostró un video con declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y rechazó que la resolución no condene a México por su intervención en asuntos internos del Ecuador. No podemos aceptar que algunos países pretendan que existen normas de derecho internacional de primera, segunda o tercera categoría. El documento aprobado tiene 10 resoluciones y de ellas 5 responden a la necesidad de que los países usen adecuadamente sus embajadas, respeten las leyes de los países en que se encuentran y las normas para conceder asilos. Estados Unidos condenó la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para capturar a Glass. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que se puso en riesgo los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluso el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Polit en el banquillo. Durante el contrainterrogatorio al ex ejecutivo de Odebrecht, José Concienzao Santos, el abogado del ex contralor Carlos Polit dio detalles de una nueva ruta para sobornos, dirigido al ex vicepresidente Jorge Glass mediante su tío Ricardo Rivera. Informa Fabiola Santana. En la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el ex contralor ecuatoriano Carlos Polit. La diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y el contrainterrogatorio del abogado de Polit, Howard Srebnick.
En esta última parte se conoció que no solo Polit recibió sobornos de parte de la constructora brasileña, sino que el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España. En el contrainterrogatorio, el abogado de Polit exhibió registros de pagos del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Uno con el código TIO adjudicado a Rivera es de $240,000 y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Ámsterdam. El abogado también mostró otros pagos con el código Miami con el que se identificaba al excontralor. Uno de $400,000 y otro de $200,000 a la empresa Danny Strong Limit de Bahamas. Sin embargo, esa empresa no está relacionada al excontralor, sino al abogado Carlos Pareja Cordero, alias Capaco. Según Santos, esa firma se usó para pagos a Alexis Mera, hombre del correísmo, y 2 funcionarios de Petroecuador. El testimonio del delator empezó el martes en la tarde y en esa primera parte reveló que el monto del soborno a Polit había sido de $12 millones, es decir, mayor al determinado en Ecuador y en Estados Unidos. La diligencia continúa en la corte estadounidense. ¿Por qué hubo apagones en 7 cantones de 4 provincias? La respuesta de las autoridades al volver. Los cortes eléctricos causaron malestar en 7 cantones en medio de la ola de calor. Algunos ocurrieron por fallas en las líneas de transmisión, otros por demanda alta de energía. Diego Cuenca describe otras causas. Los cortes de energía siguen sorprendiendo a los ciudadanos. Entre la noche del lunes y el martes, afectaron parcialmente a los cantones Santo Domingo y La Concordia, en la provincia Sáchela. También Puerto Quito en Pichincha, Pasaza de la provincia amazónica, mientras en Guayas los cortes fueron en Daule, San Borondón y Guayaquil. En esa última localidad, Televisazo constató que 10 sectores del norte y sur no tenían electricidad. Como consecuencia, los usuarios denunciaron daños en sus electrodomésticos. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en un comunicado dice que el corte ocurrió a las 7:55 del martes, debido a una falla en la línea de transmisión Tizaleo-Chorrillo de 500.000 voltios, pero el servicio se restableció 30 minutos después. Sin embargo, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, destacó que también hay cortes relacionados a transformadores dañados, debido a la alta demanda de energía, porque los ciudadanos encienden aires acondicionados por largas jornadas ante la ola de calor, que este martes llegó hasta los 35 grados centígrados. Nosotros llamamos, no nos contestan. Nosotros que llamamos, que esto, que el otro, que mañana, que pasado. Para la ministra de Energía, lo que ocurre no son apagones, porque esa etapa ya culminó en febrero. Ahora le llaman desconexiones emergentes, aunque en ocasiones le dicen cortes programados, debido a que hay debilidad en el sistema energético. Y según la autoridad, en 4 meses no lo podrán resolver como ellos quisieran. Consulta, una campaña apática. 8 días le quedan al gobierno para conseguir votos en la consulta popular. El presidente Daniel Noboa aprovecha a sus seguidores en redes sociales para hacer campaña a favor del sí. Carla Delgado con el tema. El gobierno continúa con su campaña activa en las redes sociales para promover el sí en la consulta popular. En el último video colgado en la cuenta oficial de la presidencia en la red social X, motivan al voto positivo, haciendo énfasis una vez más en la seguridad, y promueven el hashtag Únete al Nuevo Ecuador. La campaña es más sobria en esta red social, en donde todas las carteras de Estado se unen a la promoción del sí, como este video que aparece en la cuenta del Ministerio de Obras Públicas. Para terminar con las vacunas en la construcción. En TikTok y en Instagram la campaña es más distendida. El presidente hace uso de las canciones en tendencia para pedir que voten sí el 21 de abril. Y vuelve a condicionar el tema de seguridad si el voto es afirmativo. Esta vez lo hizo en Instagram, en donde su cuenta tiene 954,000 seguidores. En TikTok el partido de Noboa muestra los recorridos y apoyo popular en las calles. Los videos cargados en redes son más frecuentes y el gobierno tiene 8 días para captar votos.
En el cuarto día de campaña por la consulta popular, las organizaciones políticas y sociales se concentran en redes sociales. 3 de ellas no tienen actividades presenciales para promocionar su postura. La campaña por la consulta popular no toma fuerza. 6 de las 11 organizaciones inscritas ante el Consejo Nacional Electoral concentran la promoción en redes sociales. Unidad Popular, Avanza, Pachacutic, Partido Socialista, la Unión Nacional de Educadores y la Unión General de Trabajadores han realizado publicaciones en X, Facebook o TikTok. No a la pobreza. Pachacutic es la organización que más publicaciones tiene. Publicita el no en todas las preguntas con mensajes directos y cortos como este, que definen su postura sobre la pregunta para implementar el trabajo por horas. La Unidad Popular y la UGT realizan la campaña por el no sobre el contrato por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional. La UGT fue la única organización que informó sobre actividades fuera de las redes. Por ejemplo, realizó una asamblea en Shushufindi para difundir su postura. Este viernes anuncian un evento similar en Quito. El partido Avanza se ha limitado a postear una publicación de un medio de comunicación sobre su participación en la consulta. Desde el inicio de la campaña, el movimiento Creo no registra publicaciones para apoyar el sí, tal como lo decidió cuando se inscribió ante el CNE. Sociedad Patriótica, inscrito a última hora para participar de esta campaña, tampoco ha subido contenido relacionado. El movimiento Amigo no tiene posteos en sus redes desde el año anterior y no se puede encontrar las redes del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia y la organización social Amaru, que defienden la tesis por el sí. En 12 días que dura la campaña, las organizaciones podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral que asciende a $409,000 en prensa, radio, televisión y vallas. Tras semanas de violencia en Haití, se crea un consejo de transición. ¿Cómo funcionará? Le contamos luego de la pausa. Glass, una piedra en el zapato. 2 de los 3 jueces de la Corte Nacional se excusaron de resolver el habeas corpus solicitado por Jorge Glass, detenido desde el 5 de abril. El ex vicepresidente permanece preso en La Roca tras un día internado en el Hospital Naval de Guayaquil. Informa Bessie Granja. Sin tribunal completo se quedó el recurso de habeas corpus presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana para lograr la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y cohecho. El juez nacional David Hacho fue el segundo en presentar su excusa para conocer y resolver esta acción. Primero fue la jueza Rita Bravo Quijano, quien el pasado 5 de enero legalizó la detención por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí y por el cual le dictaron prisión preventiva a Glass, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Roca en Guayaquil. Él mantenía 2 órdenes vigentes de ubicación y detención, una relacionada a este último caso y otra por su incumplimiento de medida cautelar, dada dentro de los 8 años de cárcel que debía completar como parte de su unificación de penas. Para la defensa del procesado, la forma en que se han ido presentando dichas excusas de forma sucesiva ha provocado dilaciones que atentan contra el carácter eficaz de estos procedimientos. Los abogados que defienden al ex vicepresidente también solicitaron al tribunal que pida al Sistema de Rehabilitación Social SNAI un informe detallado sobre lo que ocurrió con el reo el pasado 8 de abril en la cárcel La Roca y por lo cual fue trasladado hacia un hospital donde permaneció durante 20 horas. El correísmo intenta que el debate interno sobre la crisis diplomática con México incluya el reconocimiento que ese país hizo a Jorge Glass como perseguido político. Sin embargo, aún ninguna organización se adhiere a esa posición que desconoce los procesos judiciales y las sentencias contra el ex vicepresidente. El correísmo cree haber encontrado el dorado y en la crisis diplomática con México se quiere flanquear una oportunidad para defender al segundo más célebre de sus convictos. Para ello se monta en la postura del presidente mexicano, quien, lidiando con su dificultad para construir una idea, reivindica la postura de que Jorge Glass es un perseguido político. Y para ello no ha tenido problema alguno en admitirlo, primero como huésped en su embajada y luego en darle asilo. 2 gestos que no podían suceder a la luz del derecho internacional.
porque la figura de huésped no existe y porque el asilo no es una institución disponible para delincuentes sentenciados. Ecuador, en cambio, plantea estos dos aspectos basado en su propia historia, en su propia lucha contra la corrupción, pero internacionalmente la condena ha sido unánime. Sin embargo, hay quienes pretenden plantear el debate político interno a la luz del debate internacional, de un segmento del derecho internacional, de la parte que les conviene. En foros multilaterales se debatió el respeto a principios normativos. Dentro del Ecuador hay quienes bajo ese paraguas buscan precautelar los intereses de un grupo, y en ese combo va también la impunidad. Porque dentro del país, el correísmo pretende hacer creer que el gobierno mexicano conoce más de los procesos judiciales del ex vicepresidente Glass, más que los órganos de justicia internos que dispusieron su ubicación y captura. Por ello, su anhelo de posicionar la idea de que Jorge Glass es un perseguido político, de que la discusión se debe hacer bajo las consideraciones políticas mexicanas, no tiene el respaldo de nadie más que de ellos mismos en el país. Les ha resultado imposible sumar adeptos a ese convite a tragar ruedas de molino. Pero igual, están allí, insistiendo en que la inviolabilidad de la embajada está necesariamente adosada a su postura de desconocer las sentencias judiciales y al reconocimiento de Glass como perseguido. Paralelamente, el expresidente Correa reclama que si la orden era de arresto y no de allanamiento, ¿por qué entonces se llevaron los dispositivos de Glass? Y que no se podían remover los teléfonos del predio porque él no los llevaba consigo. Como si temiera a que se conozca su contenido, pero de eso hay quienes quieren que no se hable porque creen haber encontrado en la condena al allanamiento a la embajada una expiación a los delitos cometidos, como si fuera la misma cosa. El ex representante del Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Luz, insiste en que el origen del conflicto diplomático entre Ecuador y México no es el ingreso a la embajada, sino el acoso previo del presidente mexicano al país. El tema fue tratado esta mañana en Contacto Directo. Nos agotó la paciencia de los ecuatorianos. Hernán Pérez Luz está consciente de que entrar por la fuerza a la Embajada de México no es una acción menor. No fue la mejor opción. Lamentable, incompatible con las convenciones. Pero también tiene claro que hay líneas de defensa que, para él, justifican el acto y que pueden ser esgrimidas oficialmente por el gobierno ecuatoriano. Lo primero, que había un irrespeto constante y una provocación sistemática de parte del presidente mexicano. Hubieron elecciones en Ecuador. En los últimos meses, él prácticamente se dedicó a darnos aquí lecciones, a darnos órdenes. Estaba por encima de la Corte Nacional de Justicia, estaba por encima de la Fiscalía y terminó acusando, insultando al presidente de la República, acusándolo de ser el autor del crimen de Villavicencio. No solo habla de las veces que el presidente López Obrador opinó sobre Ecuador, también se refiere a otra provocación, como él la llama, el haber aceptado a Jorge Glass en calidad de huésped dentro de la embajada. No existe esta figura de ser huésped. Repito, el señor era un delincuente, es un delincuente que estaba cumpliendo una sanción penal impuesta por la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana. Se escapa burla a la policía, va y le golpea la puerta al embajador, a la embajadora mexicana, le abre la puerta, venga, usted es huésped ahora. Algunas voces internacionales sugieren que, para bajar tensiones, la situación entre Ecuador y México debería regresar a como estaba antes, es decir, con Glass refugiado en territorio mexicano. Pérez sugiere que sí, que la situación regrese a como estaba antes, pero mucho antes, cuando Glass aún no había escapado de la justicia ecuatoriana y México todavía no lo aceptaba como huésped. Esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existen entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico, tal como ha sido ya demostrado inclusive por las autoridades americanas. Que todos esos argumentos habría que utilizarlos, dice Hernán Pérez, para que Ecuador deje en claro su posición ante la comunidad internacional. El movimiento palestino Hamas asegura que no tiene los 40 rehenes que se necesita para iniciar un alto al fuego de 6 semanas. Declaraciones que hacen temer que el número de muertos sea mucho mayor al que se sabe públicamente, llevando al fracaso cualquier intento de tregua.
Voceros de Hamas que participan en las conversaciones en Egipto han dicho que presentarán su propia iniciativa esta semana para conseguir por fases el retiro total de las tropas de Israel antes de liberar más secuestrados. Sin embargo, Israel mantiene su plan de nuevas incursiones en Gaza. Políticos haitianos llegan a un acuerdo para formar un consejo de transición ante la ausencia de gobierno. Será un organismo de 9 miembros que administrará el país durante casi 2 años hasta nuevas elecciones. Fueron varias semanas de negociaciones en medio de la violencia que vive Haití, hasta lograr el acuerdo para un consejo de transición presidencial que estará integrado por 9 representantes de los principales partidos políticos, así como del sector privado y la sociedad civil. El primer ministro Ariel Henry, autoexiliado en Puerto Rico, deberá aprobar la conformación del nuevo órgano administrativo y de inmediato cesarán oficialmente sus funciones, así como la de los integrantes de su gabinete. Y aunque todavía no hay fecha para que el nuevo consejo comience a trabajar, una de sus primeras gestiones será nombrar a un nuevo primer ministro. Intentarán devolver la estabilidad política a un país convulsionado por la violencia criminal y el poder de las pandillas que dominan sobre todo en gran parte de la capital, Puerto Príncipe, donde desde inicios de esta semana se han registrado nuevos enfrentamientos entre grupos armados y la policía. La empresa de ferrocarriles Norfolk Southern llegó a un acuerdo por $600 millones para resolver las demandas relacionadas al descarrilamiento de un tren en Ohio el año pasado que causó un derrame de productos químicos peligrosos. El accidente provocó también una columna de humo tóxico que obligó a la evacuación de miles de residentes. El trato deberá ser aprobado por un tribunal y la compañía estima que la compensación sea usada por los afectados. Tener la alianza con el Partido Social Cristiano y acercarse a la bancada de Construye, que ya apoyó al gobierno en la aprobación de la ley de turismo, son las estrategias que planea el oficialismo para captar votos en la Asamblea. Esto luego de que la Revolución Ciudadana se declarara opositora al régimen de Daniel Noboa. Los legisladores independientes tendrán también un papel importante para sumar votos. Luisa María Heredia con ese informe. El nuevo escenario político en la Asamblea Nacional por ahora no asusta al gobierno. El oficialismo minimiza no contar con una mayoría legislativa, luego de que el correísmo, su principal aliado, se convirtió en su más grande adversario. En la bancada de Acción Democrática Nacional dicen que lo que permitió aprobar las 5 leyes económicas urgentes que propuso Daniel Noboa fueron las mayorías móviles, no el pacto. Y que por tanto ese es el camino que seguirán, ya que se van a necesitar los votos de una mayoría para aprobar las leyes que se desprendan del posible triunfo del sí en la consulta popular del 21 de abril. Para eso ADN, con solo 26 votos, planea 2 estrategias. Primero, mantener vigente el acuerdo con el Partido Social Cristiano para seguir contando con sus 17 votos. Esa alianza parece no peligrar. El PSC está haciendo campaña por el sí en la consulta y su dirigencia ratifica estar dispuesta a conversar con otras bancadas para hallar coincidencias. Segundo, acercarse a la bancada de Construye, que tiene 21 votos. De hecho, antes del receso legislativo, cuando la mayoría de asambleístas de la Revolución Ciudadana votó en contra de la ley de turismo por el aumento del IVA, Construye apoyó al gobierno. Por eso, aunque aún no ha habido acercamientos para conformar una nueva mayoría, en Construye es claro que un acuerdo es posible si ya no está de por medio el correísmo. El oficialismo tiene claro que necesita del respaldo de los más pequeños, como los independientes, que son 10, y gente buena, que tiene 7 asambleístas. Pero estos legisladores tampoco han sido citados a reuniones. No cuentan con los 5 de Pachacutic, pues recientemente sus diferencias se ahondaron por la decisión del gobierno de promover la minería. El correísmo, por su parte, que suma 51 curules, se mantiene en una postura radical. Legislador que vuelva a votar con el gobierno será expulsado del movimiento, advirtió el máximo líder Rafael Correa, lo que ratifica el 11 veces no a la consulta que proclamó. En Guayaquil se estrenó la obra 5 formas de superar los cachos. Además, Amusi Cirque presentará en Quito Deseo, un espectáculo con actos acrobáticos, contorsión y desnudos artísticos. Estefanía Arias con los detalles. Será una fusión de talentos.
La Casa de la Música, en Quito, presentará el Ballet Carmen, con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Compañía Nacional de Danza, con la dirección musical del maestro Yuri Sobolev y en la coreografía Héctor Sanzana. El show será este viernes 12 y sábado 13 a las 19:30. Un padre ambicioso. Pop-Up Teatro Café en Guayaquil estrena una nueva temporada y entre sus obras está 5 formas de superar los cachos, una historia que trae un manual para sobrellevar la infidelidad, con la actuación de Valentina de Abreu y Adrián Peraza. Las funciones serán de miércoles a sábado en 3 horarios, 8, 9 y 10 de la noche. Recursos para combatir la desnutrición crónica infantil serán destinados a 4 instituciones del Estado. ¿Cuánto es y qué debe hacer cada una? Valeria Navarro con el reporte. 342 millones de dólares es el presupuesto de este año para erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. El Ministerio de Salud invertirá 114 millones para el programa de vacunas y controles prenatales. El Ministerio de Inclusión Social empleará 217 millones para la entrega del bono de 1.000 días. $60 mensuales para las madres, además de la realización de talleres. $2 millones se destinarán al INEC para el levantamiento de información y 7 millones a la Secretaría Crece Sin Desnutrición. Lo que vamos a poder hacer es seguir cada uno de estos servicios y cómo el Estado y las diferentes carteras van utilizando y en qué. Son 710 parroquias priorizadas para la atención. 278 registran un alto índice de desnutrición crónica. La mayoría están en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Santa Elena. Actualmente, el índice de desnutrición crónica infantil es de 20.1%. Para el 2025 se estima bajar a 18.7%. Es decir, que 20.000 niños superen este problema.